Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Betty Hernández y hoy en la sección de Cultura de Radio Andalucía me acompaña Jaime Santirso. Jaime es periodista, escritor, corresponsal en China para varios medios españoles y está hoy con nosotros para hablarnos de su libro, Los primeros días, un reportero atrapado en Wuhan. Ese reportero es Jaime, y la historia es real, es contada en primera persona por él a propósito de cuando le tocó llegar a Wuhan para cubrir lo que estaba sucediendo, ¿no? En esa ciudad que se convertía en noticia, un virus raro, de fácil transmisión, sin imaginar lo que iba a vivir, porque él llega en la madrugada del 23 de enero de 2020 y a tan solo horas la realidad cambia por completo para Jaime porque cierran Wuhan y se queda atrapado ahí literalmente sin saber cómo ni cuándo va a salir de ahí. De eso trata su libro y de eso quiero conversar hoy con Jaime, que se conecta directamente con nosotros desde China. Hola Jaime, ¿cómo estás? Hola Betty, ¿qué tal? Muchas gracias por tu introducción y sobre todo por la invitación aquí a charlar contigo. Es un No, a placer. ti, además que con el cambio de horario, la agenda, todo lo que, los juegos de las Olimpiadas de invierno, ¿no? Que también estuvieron, has tenido una agenda un tanto movida, así que te agradecemos tu tiempo. Yo me leí el libro y te lo comenté por Twitter de que una vez que lo comienzas es imposible soltarlo, porque quizás es la narración distinta, uno como periodista Buena señal, siempre, perdón. es buena señal. Claro que sí. Es que uno como periodista siempre habla del otro, cuenta lo que está sucediendo, ¿no? Pero cuando te toca contar a ti en primera persona todo esto que no solamente el hecho noticioso, también tu parte personal, ¿no? Y yo lo primero que te quería preguntar, Jaime, es, bueno, tú sales de Pekín el 22 de enero de 2020, Ujú. llegas en la madrugada del Exacto, 23, ¿no? exacto. Eh, Te acuestas a dormir, cansancio, te desconectas de todo y cuando te conectas nuevamente con la realidad de la tecnología, esa realidad cambió desde que llegas al Ujú. aeropuerto en la madrugada a la mañana ya del 23. En tu cabeza, hubo un Jaime como persona, como pareja, hijo, hermano, y un Jaime como periodista. El Jaime como persona te decía, sal de aquí, corre, y el Jaime como periodista te decía, es tu momento, puedes tener una primicia. ¿Cómo fueron esas primeras horas? Mm. Pues sí, hay una dualidad que yo creo que sale a la luz en esos momentos como no puede ser de otra manera, ¿no? Cuando te encuentras realmente con que has despertado en un mundo que es completamente distinto a cómo era cuando te acostaste, ¿no? Porque eso es yo lo que creo que, digamos, marca aquellas primeras horas en Wuhan, que es que realmente había una incertidumbre porque lo que estaba pasando allí, primero no se había visto antes, la idea de aislar una ciudad entera, y en segundo lugar, realmente no se sabía qué estaba pasando, ¿no? Porque era un virus descubierto apenas 2 semanas antes, lo cual era una perspectiva realmente terrorífica. Y claro, a mí cuando digamos, me incorporo al mundo de los no durmientes, desde luego me sorprende mucho, ¿no? Porque encontrarme eso, porque aunque luego a posteriori sí que era verdad que había indicios que podía apuntar a que el cierre de la cuarentena de la ciudad de Wuhan, que era el epicentro del virus, podría ser una posibilidad, no era algo que estuviera, digamos, dentro de lo que todos esperábamos, ¿no? Desde luego yo no lo esperaba al llegar allí. Y así es un poco como arranca esta narración. Me interesa mucho lo que comentabas en tu introducción, Betty, de incorporar la primera persona digamos, la actividad periodística, porque eso es para mí una de las cuestiones que eran principales a la hora de encarar este relato, ¿no? Porque realmente Te costó incluir la primera persona? no, realmente no. Yo creo que fue digamos, una solución bastante natural, en primer motivo condicionada por el hecho de que todo el contenido periodístico, en un sentido estricto ajeno a mí, yo ya lo había realizado estando allí, sobre el terreno, ¿no? Y precisamente lo que buscaba en este libro era dar un paso atrás y proporcionar la mirada subjetiva de un periodista, eh,
que me permite, digamos, relatar cuestiones íntimas en las que cualquier persona puede verse identificado como otro ser humano, ¿no? Y al mismo tiempo que sirva como punto de entrada para narrar las voces y las experiencias de la gente que estaba allí en esa ciudad, ¿no? Que al final es el motivo por el que yo estaba allí, para contar qué era lo que estaba pasando, qué era lo que le estaba pasando también a la gente que estaba allí, ¿no? Y en ese sentido, asumir esa primera persona, aunque pueda no parecerlo, es una postura mucho más acorde con el pequeño tamaño de una persona, ¿no? No frente al impersonal que corresponde a un narrador omnisciente. Aquí el narrador no pretende ser más que eso, que una persona contando lo que vio y contando cómo pudo asomarse a la vida de otras personas que fueron las primeras vidas que cambiaron ese 23 de enero en el que en realidad todo el mundo cambió, solo que había una gran parte que todavía no lo sabían. Sí, tú estabas jugando de alguna manera en posición adelantada, ¿no? Tú venías como del futuro de alguna manera con lo que luego nos tocaba a Sí, un los poco sí, demás, ¿no? un Del poco otro lado sí. del planeta. Y me llama mucho la atención todo cómo lo cuentas y por momentos es agónico, sobre todo cuando, o sea, porque tú te quedas ahí encerrado. En ese momento trabajabas para el país, ¿cierto? Correcto. Ujú. Y bueno, el contacto era con tu gente acá en España, pero estabas solo, ordenador, móvil y la habitación del hotel. Exacto. Y el ojo del huracán, porque era Wuhan. Y tenías que ir a esos sitios donde estaban desiertos, donde, pues, hospitales, los sitios feos, ¿no? En esos recorridos, ¿cómo, a ver, un periodista para hacer su trabajo y sobre todo cuando estás en una cobertura necesita testimonios, necesita hablar con la gente? ¿Qué tan difícil es para un corresponsal extranjero? Y además, en pleno brote de pandemia que no se sabía qué era, conseguir un testimonio en China con los controles, bueno, de libertad de expresión, con ese pues, régimen tan comunista, ¿no? Que hay ahí, que la gente no tiene esa libertad para expresarse, que hay miedo. ¿Cómo manejas eso? Bueno, no solamente ahí, sino en tu día a día. Mm. Sí, eso es uno de los grandes retos a la hora de hacer periodismo desde aquí, que es involucrar y representar voces chinas, ¿no? Voces chinas genuinas que hablen de su verdad, de su experiencia como ciudadanos, no necesariamente críticos, ¿no? Sino incluir ese mosaico plural que caracteriza una sociedad, y recoger eso es un problema, ¿no? Por obstáculos, digamos, que trascienden varios niveles, ¿no? Es complicado porque ha existido por parte de las autoridades una demonización de la prensa extranjera que ha provocado que mucha gente, bueno, pues entienda su labor como gente que se dedica a atacar al país, ¿no? Eres Su enemigo. labor, exacto, sí, además su labor, que en la mayoría de los casos a la que los ciudadanos no tienen acceso, Ujú. porque los medios internacionales como ABC, para el que yo trabajo, por ejemplo, están bloqueados aquí. Entonces no es que los ciudadanos reaccionen ante la naturaleza de la cobertura de medios como ABC, sino que reaccionan y recogen lo que las autoridades dicen que medios internacionales dicen. ¿Me explico? Sí. A eso se suma además pues el hecho de que mucha gente prefiere no hablar para no meterse en problemas, ¿no? Que es casi un condicionante social aquí. Y luego también sucede que muchos de los que lo hacen, al momento de verse frente a una cámara o un micrófono, una grabadora de un medio occidental, lo que entienden es que es su oportunidad de transmitir el mensaje oficial, ¿no? Entonces muchas veces no te encuentras con un individuo, Mm. sino con prácticamente un altavoz, ¿no? Que repite los puntos programáticos uno tras otro. Eso, digamos, es una cuestión general que caracteriza la labor informativa aquí, que además, bueno, se ha hecho más complicado en los últimos años, a medida que el clima contra la prensa extranjera se enrarecía. Pero estando en Wuhan en esos días tan particulares era aún más complicado, porque realmente en la calle
había muy pocas personas. Bueno, y a todo lo anterior, perdona Betty que añada, se añade además una dimensión lingüística, ¿no? Aparte. Que a veces dificulta la conversación. Entonces, en aquellos días, claro, había muy pocas personas en la calle, ¿no? Y a todas las reticencias habituales se sumaba la preocupación, ¿no? Y la gente que estaba en la calle realmente era porque tenía el imperativo de hacerlo, ya fuera para ir a comprar objetos de primera necesidad o alimentos. Entonces nunca había un momento de asueto en el que entablar conversación, mucho menos con un periodista extranjero, ¿no? Entonces, bueno, no era fácil, pero al mismo tiempo, yo sí que creo que hay una parte de la sociedad, sobre todo ante catástrofes como esta, catástrofes además cuyas consecuencias, cuyos resultados están relacionados con una mala o buena gestión de las autoridades, en este caso mala. Y entonces también hay mucha gente que sabe que en los medios internacionales se encuentra o puede encontrar el único altavoz para sus quejas, para sus denuncias, y eso también es algo que es importante remarcar, ¿no? Aunque sea minoritario. Entonces, bueno, en esos días, digamos que esa era un poco la mezcla de factores contextuales y específicos que hacían que fuera un poco más complicado aún hablar con gente y saber qué era cómo estaban viviendo ese comienzo de la pandemia. Sí, de alguna manera también lo explicas muy bien en tu libro. Recuerdo que estoy conversando con Jaime Santirso, periodista y corresponsal en Asia para varios medios españoles, a propósito de su libro Los primeros días. Y eso precisamente lo hace interesante, Jaime, porque tú con pinzas, con lo poco que vas recabando de las pocas personas además que consigues y que también se atreven a hablar contigo, pues tú vas armando, ¿no? No sé si decirle rompecabezas, puzzle, pero vas armando esta historia, pero con ese testimonio tuyo en primera persona. Y hay una parte, yo no quiero ser spoiler, como dicen, del libro, hay una parte muy agónica que es cuando tú, bueno, no hay, Luján queda totalmente cerrado, no hay metro, no hay tren, no hay transporte público, no hay absolutamente nada. Y lo único que tienes para transportarte es, bueno, tú mismo caminar o Exacto. alquilar una bicicleta, y deseas alquilar una bici porque quieres ir a este hospital que construyeron en tiempo récord, ¿no? Esa parte es totalmente agónica porque uno no sabe cómo va a llegar, porque además era una distancia muy grande, ¿no? Del hotel a este sitio, Jaime. Sí. Bueno, no era una distancia tan grande en términos geográficos, eran como 25 kilómetros, porque Wuhan es una ciudad muy grande, Claro, tiene pero en 11 millones. bicicleta. Claro, exacto, sí, en bicicleta y luego además en bicicletas que no están hechas, no una bicicleta de carretera como las Claro. de la Vuelta a España, eran bicicletas de uso compartido que tienen ruedas muy pequeñas, entonces Mm, era bastante incómodo. el esfuerzo es doble. Sí, 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 era muy poco, bueno, nadie querría hacer una carrera con una de esas bicicletas. Entonces, bueno, claro, esa era, digamos, todo lo que lo hacía difícil también lo hacía especial, ¿no, Betty? Mm, Y entonces, en aquel momento, cuando además yo sabía que ningún otro medio internacional había alcanzado la zona de la obra donde se construía ese primer hospital de campaña, pues claro, encontrarte con que tienes la posibilidad de ser el primer periodista en hacerlo, pues es una cosa muy atractiva, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un relato así como con tintes épicos, ¿no? Esa mm. construcción de un hospital de campaña en menos de 10 días para aislar a 1 millar de infectados en esa ciudad que es realmente el epicentro de esta plaga. Y entonces, bueno, pues la única solución de hacerlo era con una de estas bicicletas y pese a que, bueno, entrañaba ciertos riesgos, ¿no? Pues decidí ir hasta allí y eso es uno de los relatos que comprende Sí. la historia de esos primeros días. Jaime, ¿sentiste miedo? O sea, hablando en serio, así con Mm, sinceridad, porque mm, más allá, o sea, es un miedo a todo, ¿no? Miedo a contagiarte, miedo además, yo no sé cómo operen los controles, o sea, la autoridad, ¿no? Ante un corresponsal extranjero, si simplemente te hacen un llamado de atención, si son violentos, si te desaparecen por algunos días, o sea, no sé muy bien cómo se puede manejar eso en China. Entonces, frente a ese panorama, ¿sentiste miedo? La adrenalina de conseguir la primicia, o sea, ¿qué mm, sentimientos tuviste ahí? mm. Sí, 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 por supuesto, Betty, tuve miedo y tampoco pasa nada por admitirlo, ¿no? Yo creo Claro. que es lo
lógico, y de hecho parte digamos, de la función o lo que aspira este libro es, bueno, pues, digamos, desmitificar esa labor y contar y mostrar bueno, pues que héroes eran los médicos que luchaban contra esto sin ningún tipo de equipamiento y que al final, bueno, pues todo forma parte de la condición humana, ¿no? Estar allí, buscar ese ímpetu profesional por contar lo que está pasando y al mismo tiempo sabiendo que eso te conlleva una exposición personal, ¿no? Mm. Entonces, claro, en esos días es que realmente sabíamos muy poco, ¿no? Y yo creo que eso es también algo que es importante remarcar, Se iba como a ciegas, que ¿no? claro, sí, que en estos días yo suelo decir que es que estaban teñidos de esa incertidumbre que está en los periódicos, pero no en los libros de historia, ¿no? Porque ahora realmente sabemos mucho, ¿no? Sabemos cómo se trata, cómo se contagia, cómo se puede prevenir, pero de aquella no era el caso, de aquella no se sabía nada, no se sabía tampoco la tasa de mortalidad, entonces, por tanto, tampoco se sabía dónde estaba el riesgo, se enfrentaba a una amenaza invisible que precisamente por serlo podía estar en cualquier lado, ¿no? Y eso lo hacía preocupante y estresante, pero al mismo tiempo era algo con lo que tenías que conllevar para poder llevar a cabo tu labor, ¿no? Y con respecto a las autoridades y su interacción con la prensa extranjera, bueno, nosotros, que la prensa extranjera no es amiga, ¿no? Por Mm. decirlo de alguna manera, pero tampoco estamos expuestos a, digamos, abusos arbitrarios de autoridad, ¿no? Ok. Al final, China es verdad que es un país autoritario, pero también es un país que se rige eh, con cierta pretensión de normalidad, ¿no? China no es Corea del Norte y eso es precisamente el motivo, uno de los motivos por los que se ha hecho tan poderosa, ¿no? Porque ha sabido conjugar una cierta, un cierto Medida, ¿no? relajo Tiene. ordinario, claro, con una entidad política que no pierde el control del sistema, ¿no? Eso es parte, digamos, eso es parte del contrato social junto al enriquecimiento, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, los periodistas no estamos sujetos salvo en ocasiones excepcionales, ¿no? No estamos sujetos a abusos arbitrarios por la calle y, bueno, pero al final, que tú siendo aquí un periodista internacional registrado, tienes derecho para informar desde, en principio sobre el papel, desde cualquier espacio público. Sí que es verdad que, bueno, muchas veces tienes obstáculos, pues gente, ¿no? Guardias de seguridad que te detienen, te pide que te identifiques, etcétera. Pero bueno, no es algo violento, ¿no? Siempre es algo que Y a estás lo mucho creo sujeto. que te piden que abandones el país, ¿no? Si la cosa llega. Bueno, pero de nuevo es un caso muy extremo, ¿no? Ok. Es un caso muy extremo y que no sucede a menudo. Eh, de hecho, por ejemplo, 2021 fue un año excepcional porque hubo muchas expulsiones de periodistas, sobre todo Mm. estadounidenses, a raíz de la tensión Con Estados con la Unidos. administración Mm. Trump. Pero bueno, no es algo que suceda todos los años, que se Ok. expulse a un periodista internacional y si lo hace es porque, con eso no estoy diciendo que sea justo, pero si No, se no. hace es porque su información digamos, se aproxima o trata de áreas que el Partido Comunista considera líneas rojas, ¿no? Pues como, Claro. De pues, acuerdo por a sus ejemplo, una baremos. periodista, Mm. sí, sí, pues por ejemplo, una periodista, intentando hacer memoria, una periodista francesa fue expulsada no recuerdo cuándo, hace unos pocos años, cuando fue una de las primeras en informar sobre la situación de los uigures en Xinjiang. Eh, de nuevo, pues también un periodista también en Hong Kong por hacer una entrevista con un líder independentista. Entonces, bueno, no es algo, digamos, que hay una especie de acuerdo tácito o de tolerancia por parte de las autoridades con respecto a la presencia de los medios internacionales y ofrecen un espectro en el que tú puedes hacer tu trabajo aun sabiendo que no es incómodo o de su agrado. ¿Nunca has vivido una situación incómoda así en plena cobertura periodística, Jaime? Sí, he vivido situaciones incómodas, pero no han sido
gravemente, o sea, no han sido ni muy serias, ni Ok. me he visto mi seguridad en peligro, cosa que a otros compañeros sí les ha sucedido, ¿no? Pues no sé. Yo suelo recordar un episodio bastante significativo, que es, por ejemplo, el año pasado estaba haciendo una información sobre el Cao, que es la prueba de selectividad que se hace aquí al acabar la educación secundaria, de la Mm. prueba de acceso a la universidad. Y entonces fui a la salida de un instituto para ver cómo entraban los estudiantes y nada, enseguida me encontré rodeado de un grupo de policías pidiendo que me identificaran, etcétera. Y estuve allí durante media hora retenido, ¿no? Haciendo una cosa tan aséptica como un grupo de estudiantes entrando a un examen. Eso, como te decía, es es un episodio representativo, pero bastante irrelevante dentro de lo que les ha sucedido a otros compañeros, ¿no? A mí el caso que me parece más relevante es uno que tuvo lugar este pasado verano en Zhengzhou, donde hubo unas inundaciones y se desplazaron varios compañeros. Y la Liga Juvenil del Partido Comunista en la provincia de Henan, básicamente a través de sus perfiles oficiales en redes sociales llamó a la persecución de un corresponsal de la BBC, Madre mía. y eso provocó que, bueno, hordas de ciudadanos Mm. salieran a hostigar y a acosar a periodistas extranjeros, y varios de ellos se encontraron rodeados, bueno, pues eso, por un grupo de unas decenas de personas que les increpaban, que intentaban quitarles su equipo y que no les dejaban irse, ¿no? Sí, bueno, algo propio del comunismo. Pero bueno, no nos desviemos tanto del tema. Me llama mucho la atención tú como periodista ahí en China por la dinámica social, pero volviendo un poco al libro, Jaime, tú haces un recorrido del, bueno, 22 de enero al 31 de enero, si no me equivoco, El ¿no? 31 de enero, El exacto. 31 de Es enero, sí. cuando sale, cuando puedes realmente Exacto, salir. cuando se inicia la repatriación. La Eso es. reapertura, exactamente. Un recuerdo con el que te quedarías y otro que te gustaría borrar de tu mente de esos días en que te quedaste atrapado en Wuhan, Mm, si tuvieras que escoger Pues alguno. recuerdos, ¿sabes qué pasa? Que es una situación tan excepcional, y que además yo la vivía con los ojos, digamos, cargados de atención de la persona que sabe que tiene que contar todo, que todo tenía una intensidad muy distinta de la de diario, ¿no? Entonces, digamos que casi cada recuerdo tiene mucho peso. Una de las cosas que a mí más me impactó fue el primer día que salí a la calle, el 23 de enero, cuando ordenaron el cierre, y fui a uno de los mayores hospitales de la zona, el Mm. Jinintan, y allí me encontré en la puerta, estaba vacía, ¿no? Y solo había en la acera una chica joven, que de nuevo estaba sola, excepto por la decena de policías que guardaban la puerta del hospital, y estaba desesperada tratando de establecer contacto con su madre, que había sido uno de los primeros casos identificados, ¿no? Y bueno, pues como ella la habían llevado allí, ella no tenía ninguna manera de saber qué le estaba pasando a Qué su madre duro. ni dónde Mm. estaba. Y no tenía manera de hablar con ella, ¿no? Entonces a mí eso es algo que me sacudió, ¿no? También por la necesidad, digamos, de relatarlo, ¿no? Luego es una chica con la que curiosamente me volví a encontrar un par de días después. Su hermana había sido detectada como un caso sospechoso, y ella misma me lo contaba tosiendo mucho, ¿no? Que a mí fue algo que me impactó. Y es una mujer con la que no he conseguido volver a hablar, y realmente no sé ¿Qué fue de ella, qué no? pasó con ella, Mm. claro. Y bueno, me estremece un poco, ¿no? Pensar, porque realmente el número de muertos en Wuhan no se sabe, ¿no? El número real es mucho mayor de lo que Mm. recogen las cifras oficiales. Y, y al mismo tiempo, una experiencia, si quieres, más positiva fue ser testigo de todos los esfuerzos de repatriación y toda la involucración de un número enorme de personas, ¿no? Desconocidas entre ellas, que no tenían más vínculo que el hecho de ser ciudadanos de un mismo país, en este caso España, ¿no? Y entonces ver, digamos, ese símbolo
de la patria que acude al rescate de sus ciudadanos, ¿no? Y esa, digamos, es eso, la patria como una comunidad de gente que se ayuda, de nuevo, en una situación, digamos, extraordinaria, ¿no? En la que realmente eso adquiere sentido, también fue muy emocionante. Bueno, dicen que no hay tragedia sin luz, ¿no? Que de todo debería sacar algo, ¿no? Y quedemos con esa parte. Me queda poco tiempo, Jaime. Recuerdo, estoy con Jaime Santirso, periodista y escritor, y estamos hablando de su libro Los primeros días, un reportero atrapado en Wuhan. Tú volviste a esa ciudad en 2022, este año, después de 2 años, con otro panorama. Fue muy interesante. En Twitter pues contaste cómo fue volver, parte de lo que nos explicabas antes de cómo una autoridad te puede abordar. No tuviste un tema de agresión, pero sí tuviste como un seguimiento, ¿no? De Sí, las sí, 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 autoridades sí, cuando estuviste en sí. el mercado, sacando fotos, reportando lo que era esa ciudad 2 años después. ¿Cómo te sentiste? O sea, esas emociones, ya después de 2 años, ya después de haber salido, volver ahí, ¿qué tal? ¿Cómo Ya. fue esa experiencia? Bueno, pues desde un punto de vista tanto personal como profesional, en este caso ambas dimensiones confluyen, pues fue muy significativo, ¿no? Por lo que esa ciudad significa para mí personalmente y también para el mundo entero ya, Mm, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una sensación muy particular, ¿no? Yo tenía la impresión de compartir un secreto con la gente que estaba allí, ¿no? De una experiencia muy traumática. Eh, y bueno, a mí también digamos, me llamó la atención cómo eran de nuevo esas medidas de seguridad que tú mm. contabas en el mercado, que es la zona cero donde la pandemia empezó, y cómo estaban preparados para protestar digamos, y tratar de expulsar a cualquier periodista que se acercara por allí, y sobre todo que, Casi que te digamos, decían, aquí no hay nada que fotografiar, ¿no? Aquí no hay nada sí, que sí, ver. exacto, sí. Es que además yo ya había estado ahí un par de veces, por lo tanto yo más o menos ya sabía qué iba a pasar, ¿no? Y, pero fue un poco más intenso de lo que me esperaba, porque a mí en cuanto me vieron aparecer, una persona que estaba allí avisa y al minuto aparece un coche patrulla, revisa mis Mm, papeles, etcétera. Y al minuto cruzo la calle y viene otro hombre gritándome, metiéndose en el plano, etcétera. Y entonces yo le dije que, oye, porque ¿por qué aquí no se podían hacer fotos? ¿No? Y él me vino a decir que porque no había por qué hacer fotos, ¿no? Lo cual de nuevo muy representativo. Y al irme, al abandonar la zona, me siguió un coche también mm. durante varios metros. Entonces, bueno, yo creo que por suerte pudimos, pues, no tuvo más trascendencia, ¿no? Si es un episodio que de nuevo revela cómo se gestiona la memoria en un país autoritario en el que esta es un constructo ideológico al servicio del poder, y luego también reflejar, digamos, las condiciones en las que la prensa ejerce aquí su labor, que representa el único contrapeso a la ambición del gobierno de monopolizar el relato, ¿no? Que construye la China contemporánea. Claro, una sola versión. Mm. Jaime, se ha acabado el tiempo. No quiero despedir la entrevista o esta conversación, no me gusta llamar entrevista, Uh-huh. sin leer parte de lo que dice tu libro para todas aquellas personas que han escuchado este encuentro hoy con Jaime Santirso, a propósito de Ajá. su libro de los primeros días, un reportero atrapado en Wuhan, y para que se animen a buscar de verdad esta historia, les voy a leer esto. Toda historia tiene un principio y un final, pero este es diferente. No tiene principio porque es un misterio, no tiene final porque no ha acabado. Indagar su origen solo arroja una aproximación a un cuándo, diciembre de 2019, y a un dónde, la ciudad de Wuhan. Comencemos, por tanto, allí y en aquellas fechas. Muchísimas gracias, Jaime. Ha sido un placer que nos hayas acompañado hoy en la sección de cultura de Radio Andalucía. A ti, Betty, por supuesto, el placer ha sido todo mío y de nuevo te agradezco tu generosa invitación, tu agradable charla y te mando un cariñoso abrazo. Claro que sí, de China a Andalucía.
Eso Bueno, es. yo soy Betty Hernández y esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan un súper día y nos escuchamos en una próxima sección. Adiós.